Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Charlas con Juan, este espacio informal al que nos damos cita cada 15 días para aprender un poco de los líderes de nuestra industria en nuestra región. Hoy vamos a hablar de la seguridad física y las acciones de la NRC, la Comisión Reguladora de los Estados Unidos en nuestra región. Y para eso tenemos un invitado hoy muy especial. Hoy está con nosotros Mario Rodríguez, quien es un panameño, licenciado en Física de la Universidad de Panamá y PhD en Ciencias Cuánticas y Energía de la Universidad de Tohoku en Japón, y hoy en día el gestor del programa de la Comisión Reguladora de los Estados Unidos para las fuentes de radiación. Mario, bienvenido a Charlas con Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias por el espacio. Gracias a ti. El título tuyo todavía me impresiona. Después hablamos un poco del tema de ciencias cuánticas, que me parece increíble, y nos cuentes un poco de eso. Bueno, en nuestro programa siempre hablamos al principio de nuestro invitado para que nuestra audiencia te conozca un poco, conozca de dónde vienes, dónde naciste y sobre todo cómo llegaste, cómo es esa trayectoria que te lleva a esto que vamos a hablar hoy, que es esta gestión de la NRC en nuestra región. Claro. Bueno, Juan, yo pues como lo dijiste al principio, panameño, nací en un sector rural en Panamá, una provincia, se llama Veraguas. Bueno, estudié física en la Universidad de Panamá y luego con una beca del gobierno de Japón fui a estudiar a la Universidad de Tohoku en la ciudad de Sendai, en Japón. Sí. Una ciudad hermosa, por cierto. Debe ser, sí. Ahí empecé a ver el tema de, bueno, ya que en la Universidad de Panamá había visto algo de radioactividad y fuentes de radiación, pero ahí fue que realmente empecé a ver el tema de fuentes de radiación y mi título lo obtuve, la tesis doctoral fue en tomografía por emisión de positrones. Claro. Seguí en esa área y luego me vine a Panamá y obtengo la acreditación para ser oficial de protección radiológica en un programa que ya estaba siendo financiado por el NRC. Y ahí conocí a las personas del NRC, pues quedé, como lo mencionas, de alguna manera coordinando el programa para las regiones de Latinoamérica y África, este programa de asistencia del NRC. ¿Y cuál era el programa en el que estaban, que tú los conociste? ¿Ellos estaban, en qué programa estaban ellos? El NRC estaba de hecho todavía financia un programa de maestría en protección radiológica aquí en Panamá. Y yo fui estudiante de ese programa. Okay. Y ahí, pues en la graduación, conocí a las personas del NRC y me hicieron la oferta de trabajo porque ya el programa estaba creciendo mucho. Entonces ya necesitaban más personas. Y había un interés en Latinoamérica importante, y por eso necesitaban más gente. Exactamente. Y África también, pero tu gestión también incluye África. África al principio de mi trabajo con el NRC, África todavía no había tanta actividad en África, pero por ejemplo, actualmente en África hay muchísima actividad en lo que hacemos en el NRC. Interesante. Con el NRC. O sea, realmente una cosa importante es que yo no trabajo directamente con el NRC. Yo trabajo con una empresa que es contratista del NRC para ejecutar el programa de asistencia. Sí, típicamente las agencias hacen esa
esa estructura para la parte de contratación, ¿no? La mayoría del Departamento de Energía hace lo mismo con los laboratorios y las empresas. Eso pasa mucho. Pero bueno, vámonos de lo general a lo particular. Cuéntanos un poquito, cuéntale a nuestra audiencia qué es la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos y por qué se constituye en cooperante. ¿Cuál era el interés de esa cooperación? Claro, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos es un órgano que depende directamente del Senado de los Estados Unidos y se encarga de todos los aspectos regulatorios del uso de fuentes de radiación ionizantes en los Estados Unidos. Y en general se dedican solamente a las fuentes de radiación. El tema de los generadores de radiación se lo delegan básicamente a los estados, ¿sí? Okay. Lo regulan los estados y el NRC se encarga más bien de las fuentes de radiación, selladas, no selladas, pero fuentes de radiación básicamente. ¿Y por qué se convierte en cooperante? Fue la otra Sí, pregunta, sí, ¿verdad? sí, claro, es el regulador en Estados Unidos, pero por qué se constituye en cooperante? Sí, los, hubo una época en la que los Estados Unidos, sobre todo en el área de los reactores nucleares, tuvieron muchos incidentes, de los Ujú, cuales aprendieron muchísimo también. claro. Entonces, la idea en un momento fue que debido a la experiencia que tenía acumulada, la amplia experiencia que tenía en el área de reactores, eh, consideraron que podían apoyar a los países que estaban iniciando sus programas nucleares, eh, enseñándolos, compartiendo las lecciones aprendidas para evitar incidentes y futuros accidentes, sobre todo en los reactores. Eso después luego, en la interacción con los diferentes países, también surgió la necesidad de trabajar en fuentes de radiación y el programa de asistencia actualmente contempla ambas. O sea, no eran solamente los Reactores, reactores, sino también los materiales nucleares, claro, digamos. Okay. claro, correcto. Ok. Y entonces, ¿cómo nace esta iniciativa de la cooperación? ¿Cómo se empieza a gestar esta cooperación? Bueno, en base a esa experiencia ya ganada, pues se inician estos dos programas con los cuales nosotros trabajamos, uno enfocado en fuentes y el otro enfocado en los reactores. Ok. Y se empezó, en la parte de las fuentes se empezó en los reactores para evitar incidentes con Ujú. reactores. Y en las fuentes inició sobre todo para atacar el problema de muchas fuentes huérfanas que Claro. existían en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Ok. Y por ahí se trabajó mucho en el tema de ubicación, detección y recuperación de fuentes huérfanas, repatriación de las fuentes huérfanas. El tema de la implementación del código de conducta fue un factor también del código de conducta del OIEA para fuentes de radiación. Esa implementación de ese código fue un factor también determinante para trabajar en fuentes de radiación y se trabajó mucho, también se empezó a trabajar mucho y de hecho todavía trabajamos mucho en el tema de inventario de fuentes. ¿Y Porque tocaban los temas de la chatarra? Ah, perdón, los temas de la chatarra me imagino que también. eso va incluido dentro de lo que se hace. ¿Sí? Ok. Entonces empiezan enfocados más que todo en la parte de las fuentes, eran enfocados más que todo en las fuentes huérfanas, ¿cierto? Y en Sí, reactores, ¿y el otro foco cuál era? Dijiste que eran dos focos, reactores. reactores. Y en la parte de Mm. reactores era más en qué área? En el Eh, incidente. bueno, en la parte de reactores era manejo de incidentes, sobre todo manejo de incidentes y digamos el establecimiento de un programa fuerte de protección radiológica que evitara la ocurrencia de accidentes. Y a esos Incidentes. programas tenían en ese momento, esos programas tenían algún elemento de seguridad física. Bueno, como tal, no hay, por ejemplo, nosotros como programa
de asistencia no nos enfocamos específicamente en seguridad física de manera general, sin embargo, sí de manera específica. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos que proveer asistencia en un tema específico, Sí. y para el órgano regulador el tema de seguridad física es un tema de interés, entonces atacamos el tema de seguridad física también. Ok. Y en cuanto al tema al código de conducta, al código, ¿cuál fue el tipo de asistencia que prestaron? El código de conducta, uno de los elementos quizás más interesantes para nosotros en el código de conducta era digamos, la recomendación a los diferentes países, a las autoridades reguladoras, de que contaran con un registro nacional de Ok, fuentes de radiación, fuentes generadores de radiación. sí, Y ese es, digamos que eso ha sido la expresión bread and butter del programa, la creación, digamos, del desarrollo de este inventario de fuentes. que es un tema mucho más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Tiene un reto gigantesco, ¿no? Sí, sí, desde muchos puntos de vista es un reto, empezando con la carencia de recursos financieros en el país para moverse a los diferentes lugares donde necesitan moverse para registrar las fuentes. Luego, si tienes eso resuelto, tienes el problema también de que no, si no hay una, digamos, no hay una regulación fuerte en el país en materia de protección y seguridad radiológica, eh, hay que pelear bastante con los usuarios para que te den acceso a las fuentes y que el Claro. órgano regulador tenga la capacidad de registrar la fuente. Y esos eran los más grandes retos que ustedes encontraban, porque eso es un problema directamente relacionado con la seguridad, ¿no? El tema del inventario, del registro, pues está directamente relacionado a la Claro, seguridad física. claro. Es que ese era, siempre fue la primera etapa, ¿no? Tienes un inventario de fuentes, sabes lo que tienes, desde el punto de vista de órgano regulador, ¿verdad? Sabes lo que tienes, entonces viene el tema de que ya sabes qué es lo que estás regulando y entonces empiezas a establecer digamos, empiezas a dar seguimiento de cerca a las fuentes específicas de radiación que tengas en el país. Y una de las cosas que hay que ver, porque, a ver, eh, la seguridad física hay que verla. Entonces, una de Claro. las cosas que hay que ver es la seguridad física, y el inspector definitivamente que al hacer las inspecciones le va a decir al usuario, le va a girar algunas recomendaciones en torno a la seguridad física si amerita. Claro. ¿Y este no es un safety requirement? También del safety, la parte del inventario, De, la parte del registro, porque pues se enfocaban en la parte del registro y en la parte, o sea, ustedes se enfocaban desde el punto de vista de safety o desde el punto de vista de seguridad física, safety. desde el punto de vista de safety. Desde el punto de vista de safety, a ver, no es un requisito realmente el tener el inventario de fuentes. No es un a ver, es que aquí hay también un tema un poco complicado, digamos así. No es un requisito. Sin Ajá, embargo, el OIEA sí, utiliza por ejemplo, el RACIMS, el sistema este para sí, identificar digamos, el nivel de protección radiológica de los diferentes países, y en el RACIMS sí aparece el inventario de fuentes como un elemento, digamos, esencial hacia el crecimiento del país en materia de protección radiológica. sí, en esencia, bueno, de acuerdo, yo quería preguntarte sin mencionar nombres, digamos, y sin mencionar países o organizaciones específicas, ¿te acuerdas de alguna anécdota eh, curiosa en ese proceso inicial llegaban ustedes a establecer este registro y cosas que se encontraban que eran
pues que se ven mucho en nuestra región, bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Imagino que situaciones que no eran nada comunes, ¿no? Sí, anécdotas en ese aspecto hay muchas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en un país registramos densímetros nucleares que estaban registrados, por ejemplo, en otros países con el mismo número de serie, porque o sea, registran Claro, información específica del equipo, ¿no? Entonces habían equipos que estaban registrados en dos países al mismo tiempo. ujú, Habían, por ejemplo, fuentes que se habían declarado en desuso y todavía la estaban usando. claro, Eh, habían fuentes que se habían declarado que habían sido retornadas digamos, al fabricante de la fuente y sí, la fuente estaba en el país, por ejemplo. A veces no coincidían las fotos que se tomaban de algunas fuentes con la información que daban los usuarios, a veces no era del todo confiable, claro. ¿sí? Sí, es un reto grandísimo, un reto grandísimo. Eh, en cuanto a esta cooperación, Mario, ¿cómo opera esta cooperación, digamos, en la práctica? ¿Cómo se vinculan los países a esta práctica si quieren vincularse y en qué lugares del mundo tiene cobertura? Sí. Eh, Al ser una cooperación que viene de la Comisión Reguladora Nuclear, Sí, entonces básicamente la cooperación está dirigida a autoridades reguladoras. ok, No significa, lo que no significa que, digamos, los usuarios de fuentes o de generadores de radiación no puedan acceder a las actividades que tengamos. Sí se puede acceder, pero se accede a través del órgano regulador. Entonces, generalmente la manera típica por la cual hacemos el contacto con los diferentes países es que la autoridad reguladora del país X nos envía una nota y nos dice que están interesados en recibir cooperación y a veces son muy específicos en se quiere recibir la cooperación y, y ahí empieza toda la conversación, empezamos a intercambiar emails, hacemos reuniones, ujú, si amerita viajamos al país, nos reunimos con la autoridad reguladora, a veces hacemos las reuniones virtuales por Zoom, creo que de ahora en adelante muchas de las reuniones se van a hacer de manera virtual ya. sí. Y bueno, y definimos una hoja de ruta y, y empezamos a trabajar sobre esas acciones que hemos definido en esa hoja de ruta. Bueno, entonces, entendiendo esto, la primera área de cooperación con la que empezaron se enfocó en el tema de inventarios, ¿cierto? Se enfocó en el tema de inventarios, que desde luego es importantísimo o de vital importancia pues para la seguridad física. Eh, ¿Y cómo ha evolucionado después de eso? Después se enfocó primero en la parte de inventarios. ¿Cómo ha evolucionado esta cooperación entonces? Perdón, Juan Pablo, ¿me puedes repetir la pregunta? Que como que perdí la comunicación ahí un poquito. Te preguntaba que, entendiendo que empezó la cooperación con el tema de inventarios, te preguntaba que cómo ha evolucionado después de eso la cooperación. Sí, interesante la pregunta, porque nosotros iniciamos con el inventario de fuentes y naturalmente hemos empezado a trabajar básicamente por ejemplo, en el desarrollo de regulaciones específicas para, digamos, algunas prácticas. Por ejemplo, digamos, un país determinado nos dice, oye, registramos una fuente de radiografía industrial, pero no tenemos en nuestro marco regulatorio no tenemos requisitos específicos para la práctica de radiografía industrial. ¿Sí? Claro. Entonces, ustedes nos pueden apoyar
en el desarrollo de esas regulaciones? Claro, claro que podemos y de hecho estamos trabajando con muchísimos países en desarrollo de regulaciones, de requisitos específicos para diferentes prácticas. Radiografía industrial, radioterapia, medicina nuclear, perfilaje de pozos y bueno, y la lista es grande. También hemos recibido, por ejemplo, hemos conversado con diferentes países y ha surgido en varias ocasiones la necesidad, digamos, de consultorías técnicas específicas. Por ejemplo, un país X nos dice, ok, tenemos un problema aquí tenemos una situación que tenemos un usuario que nos ha enviado toda la documentación para licenciar un ciclotrón, por ejemplo, para uso médico. Sí. Y la verdad, nosotros nunca hemos licenciado un ciclotrón y es la primera vez que estamos en este proceso de licenciamiento. ¿Nos pueden apoyar? Entonces, nosotros pues ubicamos a nuestros expertos y se les brinda el apoyo desde el punto de vista o sea, revisamos en conjunto la documentación y le decimos, bueno, nosotros pensamos que la documentación que les han enviado pues está muy buena, pero sería bueno que el usuario ampliara un poquito en este aspecto o en el otro aspecto, ya sea, y muchas veces es el aspecto de seguridad física también, que quizás es uno de los aspectos que digamos, el usuario de las aplicaciones para las licencias es un poco más débil en la parte de seguridad física, por ejemplo. Pues eso es lo que te iba a preguntar en cuanto a porque en este apoyo que dan ustedes a la parte de la infraestructura legal y reglamentaria, ¿cuál es el apoyo específico para el tema de seguridad física? ¿Qué tipo de apoyo dan y cómo lo dan? No, por ejemplo, básicamente es ayudarle al órgano regulador a establecer los requisitos desde el punto de vista de cómo lo hace el NRC. Entonces, desde ese punto de vista, entonces le decimos, bueno, en el NRC lo haríamos de esta manera, les pediríamos estas cosas al usuario. Ok, ya entiendo. Otra cosa que vi, Mario, es que esta iniciativa también apoya un curso de posgrado en español, ¿no? Sobre protección radiológica, apoya talleres sobre la protección de las fuentes de radiación, capacitación en el trabajo de los inspectores en modelos especializados, talleres enfocados pues al aseguramiento, que era lo que estabas hablando, ¿no? De la calidad de los rayos X médicos. Cuéntanos un poquito sobre el curso de seguridad física, que es el que tienen y cuál es ese enfoque que tiene ese curso de seguridad física. Sí, al principio creo que mencioné un poquito la parte de que nosotros no tenemos un curso, digamos, específico de seguridad física, sino que lo incluimos dentro de otro curso, digamos, un poco más general. Por ejemplo, nosotros ahora pronto vamos a dar un curso de densímetros nucleares, protección radiológica para densímetros nucleares portátiles. Sí. ¿Sí? Entonces, al definir los temas que debía cubrir ese curso con la autoridad reguladora que nos los pidió, al definir los temas específicos que se debían cubrir, ellos nos pidieron la parte de seguridad física, cómo el NRC ve el aspecto de seguridad física en densímetros nucleares. Entonces el NRC viene y dice, ok, pues eso lo incluimos dentro del curso y el experto que desarrolló el curso incluyó aspectos de seguridad física, por ejemplo, pues, de 2 barreras de seguridad física mínima para un densímetro nuclear deben ser presentadas a la hora del licenciamiento, por ejemplo, ese es el tipo de, digamos, de entrenamiento en seguridad física que nosotros damos. Lo incluimos dentro de, por ejemplo, seguridad física para densímetros nucleares, lo incluimos dentro del curso de protección
radiológica más general para el uso de densímetros nucleares. Y más que todo es porque por el pedido del usuario o el pedido del ente regulador. Sí, nosotros básicamente funcionamos así, funcionamos funcionamos en base a las diferentes autoridades reguladoras, los diferentes partners con los que trabajamos. Uh-huh. Y los estudiantes, por ejemplo, nuestros de isótopo, ¿podrían acceder a cursos de estos o a módulos que tienen estos cursos de ustedes? ¿O no pueden acceder estudiantes? Sí podrían acceder. Creo que quizás la vía más fácil sería a través de las autoridades reguladoras de los diferentes países de los estudiantes. Ok. Cuando tengamos un curso, nosotros generalmente invitamos a las autoridades reguladoras. Entonces, las autoridades reguladoras, si lo consideran prudente, entonces pueden invitar a las personas que ellos lo consideren necesario. Porque, a ver, muchos de estos entrenamientos que nosotros damos se benefician las autoridades reguladoras, sí. Sin embargo, la autoridad reguladora puede ver un beneficio claro en su operar, en su manera, en su accionar día a día, si entrena también no solo a sus colaboradores, sino también a los usuarios de las fuentes de radiación en el país. Claro, claro, claro. ¿Y han habido ejemplos, digamos, últimamente en la cooperación, has experimentado este tipo de dinámica en el que, Sí, claro. Sí, siempre. O sea, esto se da, es muy frecuente que se dé esto. Por ejemplo, hace poco dimos un curso de cálculo, por ejemplo, cálculo de blindaje para aceleradores lineales, sí, que son utilizados en radiooncología. ¿Sí? sí. Uh-huh. Dimos un curso, el curso fue un curso de 2 sesiones, 4 horas por sesión, y evidentemente el curso se prepara a solicitud de la autoridad reguladora de determinado país. Bueno, Uh-huh. en este caso, la autoridad reguladora nos dijo que tenía su personal, sus colaboradores, pero que también tenía a los físicos médicos de varios hospitales y algunos oficiales de protección radiológica de algunos hospitales del país. Así que estuvieron todos, estuvieron los reguladores y estuvieron físicos médicos de algunos hospitales y los oficiales de protección radiológica también de algunos hospitales. Y esto es muy común, esto lo vemos a diario. Buenísimo. Nosotros somos firmes creyentes que la cooperación es un factor importantísimo en el desarrollo de la seguridad física pues en nuestra región y en otras regiones en el mundo, ¿no? En el África tú debes estar viendo de la misma manera, ¿no? Esa cooperación internacional es vital Sí. Para hacerlo. Desde luego hay muchas agencias haciendo o tratando de hacer cooperación de muchas maneras. ¿Cuál ves tú o cuál dirías tú que es el factor diferenciador de esta cooperación versus otras? Bueno, hay muchos organismos cooperando, como lo mencionas, y la cooperación es, digamos, diferente de cierta manera. Nosotros quizás, el factor que nos diferencia a nosotros tenemos un poco más de libertad Okay. de movernos en diferentes ámbitos. Y cuando me refiero a libertad, tenemos más libertad financiera y más libertad técnica de proveer apoyo. Por ejemplo, te cuento, en el inventario de fuentes nosotros somos los únicos, es el único programa que también incluye, dentro de su apoyo, incluye, digamos, el órgano regulador nos hace un estimado del presupuesto que necesita para hacer las inspecciones y nosotros le damos ese
Wow. ese apoyo financiero. Entonces, eso es por un lado, la parte financiera. Por el otro lado, la parte técnica. Yo creo que nosotros también tenemos en general un amplio espectro de experticia dentro de la empresa. Tenemos dentro del programa gente muy capacitada en muchas áreas de protección radiológica y seguridad física también, y nos da mucha libertad a nosotros de, digamos, de proveer asistencia sin que el órgano regulador, quien esté esperando la asistencia, tenga que esperar tanto tiempo. Bueno, eso es fabuloso. Eso es un gran diferenciador. Bueno, hablando un poquito de seguridad física, Mario, hay una pregunta pues que siempre le hacemos a nuestros invitados o digamos en algunos momentos la hacemos y es el tema de la amenaza. ¿Qué crees tú de la amenaza? ¿Consideras que es real? ¿Consideras que esta amenaza de seguridad física ha evolucionado, se ha vuelto más sofisticada en el tiempo, ha disminuido? ¿Qué crees? Bueno, interesante. Sí, no. En mi opinión, muy personal, Ujú. la amenaza es real. La amenaza es real en definitiva que hay muchos elementos que vemos en el día a día que confirman que la amenaza es real. Me pregunta si eso se ha sofisticado. Sí, se ha Ujú. sofisticado porque tenemos, pero se ha sofisticado desde el punto de vista ves mucha más ciencia detrás de la amenaza, ¿sí? Ok, Ves mucha formación muy fuerte detrás de la amenaza, ¿sí? sí. Ves O gente sea, que que tiene... se ha profesionalizado, dices tú. Sí, 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 seguro. Pero por el otro lado también, digamos, como una manera de contrarrestar un poco eso, también la seguridad inherente en el proceso de manufactura de las fuentes de radiación también ha mejorado muchísimo. Ujú. Y por ejemplo, ya en el tema de fuentes, por ejemplo, de cesio, que digamos es uno de los isótopos más codiciados, para usos inadecuados. Sí. La tecnología de fabricación de fuentes de cesio ha mejorado impresionantemente también. Bueno, y tocando ese tema, y tal vez llegando al final de nuestra entrevista, pues nos quedaríamos aquí hablando de este tema que me parece apasionante. Eh, Actualmente se está trabajando mucho en esa sustitución de tecnologías, de las fuentes radiactivas por tecnologías como rayos X y los aceleradores que mencionabas hace un momento. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa? Uh, bueno, es interesante y en definitiva que lo que vemos a nivel mundial es el reemplazo de unidades de teleterapia, de radioterapia, pues, Ujú. por de estas unidades de cobalto por aceleradores lineales. Ese es el panorama general. Sí, Evidentemente, eso viene con muchos retos y muchas ventajas y desventajas. Como todo, hay sus ventajas y hay sus desventajas. En el caso, por ejemplo, a mí me parece desde el punto general que está muy bien. ok. Está muy bien que se esté caminando en ese sentido porque le, quita, le quitas al usuario el problema de seguridad física de la fuente y le quitas el problema de que realmente se complica muchas veces retornar la fuente a el El fabricante fabricante. Ujú. y el tema de que pues el decaimiento natural de la fuente hace que los tratamientos vayan siendo más largos. Bueno,
Claro, tiene sus ventajas tener una unidad de cobalto, evidentemente, para algunos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de piel, Claro. que si tienes un acelerador lineal muy sobrecargado de trabajo, una unidad de cobalto te puede ayudar muchísimo en alivianarle la carga al acelerador lineal. Sin embargo, el instalar un acelerador lineal trae muchos retos desde el punto de vista desde muchos puntos de vista. Para empezar, la formación en el país, el recurso humano que tienes en el país tiene que tener una formación fuerte en el uso de aceleradores lineales, control de calidad, comisionamiento del equipo, planificación de los tratamientos. También encarece mucho la operación del equipo, el costo de operar. De mantenimiento. Mantenimiento es significativamente mucho más elevado que el de una unidad de cobalto, por ejemplo. Entonces, pero dentro de todo, pues si existen las condiciones económicas, bueno, quizás es mucho mejor irse por la opción del acelerador lineal. Pues Mario, quería de verdad agradecerte por darnos estos minutos de tu tiempo. Queríamos, invitándote al programa, especialmente resaltar esa gestión que están haciendo en esa cooperación que creemos que es fundamental para nuestra región, pues es donde nosotros la vemos de primera mano, ¿no? Los organismos que cooperan, y creo que esta cooperación está dando unos resultados muy importantes y da un gran beneficio a los países que han podido acceder a ella, y quería pues darte las gracias por contarnos un poquito de qué se trata, cómo funciona, y cómo los países están utilizando estas iniciativas y esta oportunidad que está disponible a cualquier país, ¿no? Sí, sí. Básicamente trabajamos con países en Latinoamérica, África, países en Asia. Sí. Está abierta a todas las autoridades reguladoras de básicamente todo el mundo. Y realmente no es un programa, digamos, restrictivo en cuanto a los temas que podemos abordar. Pues básicamente trabajamos en función de las necesidades de los diferentes países. Si existe la necesidad, pues entonces ese es un tema de trabajo de nosotros también. Pues cuentas con nuestra plataforma para asistirte en cualquier tema que tengas en esta cooperación que creas que podamos ser de utilidad para ustedes. Cuenta con nosotros 100%. Creemos que el trabajo que están haciendo es un trabajo increíble. Gracias, Mario. Gracias por estar con nosotros hoy, y espero conocerte personalmente pronto en Panamá. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad también de poder conversar contigo y con los participantes de Isótopo. De verdad que es muy interesante la plataforma que tienes, y pues seguramente en un futuro muy cercano podamos seguir haciendo algunas cosas en conjunto. Fabuloso, Mario. Gracias. Que estés bien. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Gracias. Bueno, y gracias a todos por conectarse hoy para nuestra charla. Quería despedirme el día de hoy. Hoy me voy a despedir nos vamos a despedir con una invitación muy especial para un evento que viene próximamente en Charlas con Juan. Me despido por el día de hoy y los dejo con lo que viene el día 7 de octubre. Gracias y hasta luego.